Dos cargas positivas de 4.18 microcoulomb cada una y otra carga positiva de 6.36 microcoulomb están fijas en los vértices de un triángulo equilátero de 13 centímetros de lado. Calcular la fuerza eléctrica sobre la carga de 6.36 microcoulomb. Vemos aquí que las cargas en la figura, la carga 1 en uno de los vértices, la carga 2 y la carga 3. Entonces nos piden encontrar la fuerza sobre la carga 3. Aquí tenemos nuestros datos que dice que la carga 1 va a ser igual a la carga 2 igual a 4.18 por 10 a la menos 6 coulomb. Recuerden que ahí están las unidades en coulomb. La carga 3 igual a 6.36 por 10 a la menos 6 coulomb. La distancia que hay de la carga 1 a la carga 3 va a ser igual a la distancia que hay de la carga 2 a la carga 3 y va a ser igual a 0.13 metros, los 13 centímetros convertidos a metros. Entonces, para trabajar esto, lo que tenemos que hacer es relacionar las cargas 1 con 3 y la carga 2 con la carga 3. Entonces tenemos la carga 1 que es positiva y la carga 3 que es positiva, por lo tanto se rechazan. Vamos a dibujar aquí flechitas que se están rechazando. Aquí y aquí. Y aquí le vamos a poner fuerza 1, 3. Y después relacionamos la carga 2 con la carga 3. Vemos que también son positivas, también hay un rechazo entre ellas. Dibujamos flechitas que se están alejando. Y aquí vamos a tener la fuerza 2, 3. 2, 3. Entonces, ya tenemos aquí un diagramita, pero esto lo vamos a pasar a un diagrama de cuerpo libre, que no es más que un plano cartesiano, y ahí vamos a dibujar las fuerzas que se ejercen sobre la carga 3. Entonces vemos que aquí está la fuerza, 2, 3, y inclinado está la fuerza 1, 3. Fuerza 1, 3. Como es un triángulo equilátero, entonces el ángulo por acá va a ser de 60 grados. Va a ser de 60 grados. Bueno, ahora vamos a calcular cada una de estas fuerzas en magnitud. La magnitud de estas fuerzas la vamos a calcular con la ley de Coulomb. La ley de Coulomb dice que la fuerza es igual a una constante por el producto de las cargas entre la distancia al cuadrado. Entonces, sustituyendo nuestros datos que tenemos aquí, vemos que la fuerza 1, 3 va a ser igual a la constante que vale 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados por coulomb cuadrado, por la carga 1 que vale 4.18 por 10 a la menos 6 coulomb, y por la carga 3 que vale 6.36 por 10 a la menos 6 coulomb, y todo eso dividido entre 0.13 metros al cuadrado. Entonces, si hacemos operaciones, va a resultar que la fuerza 1,3 va a ser igual a 14.16 newton metros. Ahora, si nos fijamos, la carga 2 es el mismo valor que la carga 1. Por lo tanto, la fuerza 2,3 va a ser igual también a 14.16 newton. Bueno, ahora nos tenemos que fijar en lo siguiente. Aquí en el diagrama de cuerpo libre vemos que la fuerza 1,3 está inclinado. Por lo tanto, vamos a descomponerla. Vamos a descomponerla en una parte en X, una parte en Y. Entonces trazamos paralelas a los ejes, aquí más o menos. Y del origen a donde corta aquí al eje X, aquí va a estar la fuerza 1, 3
1, 3x. Y del origen hacia abajo, hasta donde corta el eje de las 10, aquí va a estar la fuerza 1, 3, 10. Entonces ahí gráficamente ya encontramos las componentes rectangulares. Ahora lo vamos a hacer analíticamente. ¿Cómo lo hacemos analíticamente? Bueno, pues utilizando estas fórmulas que dice fx es igual a f por el coseno del ángulo, y para encontrar la fy es igual a f seno del ángulo. Aquí lo que tenemos que hacer también es ver que el ángulo teta que aparece aquí tiene que estar con respecto al eje de las x. Si nos fijamos en el diagrama, el ángulo de 60, perdón, está con respecto al eje de las x. Entonces sustituimos nuestros valores. Dice aquí, la fuerza 1, 3x va a ser igual a la fuerza 1, 3, que lo encontramos aquí, por el coseno del ángulo. Entonces 14.16 por el coseno de 60 grados y el resultado es 7.08 newton. La fuerza 1, 3y es igual a F13 seno del ángulo, 14.16 newton por el seno de 60 grados. Haciendo cálculos nos queda que la fuerza 1, 3y es igual a 12.26 newton. Continuamos ahora con sumando todas las fuerzas que existen en el eje de las X. Y aquí tenemos que fijarnos otra vez en el diagrama de cuerpo libre. Y vemos aquí cuáles son las fuerzas que están sobre el eje de las X. El eje de las X está aquí. Ver qué fuerzas tenemos ahí. Si ustedes se fijan, está la fuerza 1, 3x y la fuerza 2, 3x, 2, 3. Y están sobre la parte positiva del eje de las X. Por lo tanto, aquí vamos a construir una formulita que dice que la suma de las fuerzas en X es fuerza 1, 3x más fuerza 2, 3. ¿Cuánto vale la fuerza 1, 3x? Bueno, lo calculamos por acá y dio 7.08 newton. Y la fuerza 2, 3 lo calculamos más arriba y dice que es 14.16 newton. Sumamos y nos queda que la suma de las fuerzas en X es 21.24. Lo mismo vamos a hacer con las fuerzas en Y. Otra vez nos tenemos que fijar en el diagrama de cuerpo libre y vemos que la única fuerza que aparece sobre el eje de las 10 es precisamente fuerza 1, 3y. Entonces lo que hacemos es, y está sobre la parte negativa del eje de las 10, por lo tanto, la suma de las fuerzas en Y va a ser igual a menos fuerza 1, 3y. Entonces vale, según lo que calculamos aquí, menos 12.26 newton. Ahora, con esto que tenemos, ya tenemos las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Lo que nosotros vamos a hacer es construir otro diagramita y ahí vamos a dibujar nuestra sumatoria de fuerzas. Las fuerzas en X nos dio positivo, por lo tanto va a ir del origen hacia la derecha. Y aquí va a estar la suma de las fuerzas en X. Y sobre el eje de la Y negativo, aquí va a estar la suma de las fuerzas en Y. Si nosotros trazamos paralelas a esos ejes, entonces vamos a ver que podemos encontrar ya la fuerza resultante. Vamos a ponerle, bueno, aquí. Trazamos del origen una diagonal. Y aquí vamos a tener la fuerza resultante. Y aquí, por acá, un ángulo de inclinación que es la dirección. Esta fuerza resultante es la magnitud y el ángulo alfa va a ser la dirección. Este es gráficamente. Analíticamente lo encontramos a través del teorema de Pitágoras, ¿no? Vemos aquí que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de las fuerzas en X al cuadrado más la suma de las fuerzas en Y al cuadrado. La fuerza resultante entonces será 21.24 metros al cuadrado menos 12.26, que es la suma de las fuerzas en Y al cuadrado. Hacemos operaciones y eso nos queda que la fuerza resultante
que la fuerza resultante, si hacemos operaciones, nos queda que va a ser igual a 24.52 newton. Y para encontrar, esta es la magnitud de la fuerza. Y para encontrar el ángulo, lo que hacemos es, con la tangente a la menos 1 de la suma de las fuerzas en Y entre la suma de las fuerzas en X. Y sustituyendo nuestros datos, entonces va a ser que alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de menos 12.26 entre 21.24. Y entonces nos queda que el ángulo de inclinación o la dirección va a ser igual a menos 30 grados. Entonces encontramos ya la magnitud y la dirección de la fuerza que se ejerce sobre la carga 3.